¿Cuál es el mayor error que ha cometido en el trabajo? Arranqué el parachoques delantero de una minivan que estaba remolcando justo enfrente de toda la familia, mirándome descargar su camioneta. Me sentí muy mal, pero ellos fueron comprensivos y lo arreglamos por ellos, además de arreglar la razón por la que estaba averiado, ya que era una solución fácil y barata. Una vez estaba ayudando a unos amigos con su minivan. Mientras la descargaba, accidentalmente le arranqué el parachoques justo enfrente de ellos. Me sentí mal, pero fueron comprensivos. Al final, no solo lo arreglamos, sino que también solucionamos el problema que tenía el vehículo. Fue un día complicado, pero al menos todo terminó bien. Así que pedí $10,000 en materiales hidráulicos, conexiones, mangueras, etc. Y los envié directamente a nuestro cliente. Olvidé especificarle a nuestro proveedor que no se envíe ningún documento con la mercancía. Entonces el cliente recibió nuestro pedido y leyó la factura viendo que pagamos 10 Kelvin. Les cobramos 45 Kelvin. Perdimos un gran cliente ese día, emoticono cara de disgusto. Editar, si mi jefe no hubiera abusado de la lealtad de nuestros clientes, siento que nunca hubiera sucedido. La situación es inaceptable, ya que la empresa realmente se arriesgó a perder a ese cliente al imponer un margen de ganancia tan excesivo. Es sorprendente que se manejen así. Servir en un restaurante con patio. Sienta a un chico y dile que volveré enseguida con su té, él es el único chico aquí. Cobra a otro cliente y luego inmediatamente olvídate del tipo de afuera y pasa una cantidad estúpida de tiempo mezclando mantequilla de maní. Regresó unos 10 minutos después y dijo, lo intentaré de nuevo la próxima vez. Parece que muchos camareros han enfrentado situaciones similares en al menos una mesa. En este caso, parece que la gestión fue más efectiva que en otras experiencias. En mi propio relato, había movido un grupo grande de mi área, y luego parte de mi sección fue redistribuida a otros. No me informaron que habían comenzado a ocupar mesas de nuevo, así que al verlas pensé que otro camarero las había tomado. La situación fue complicada. Trabajó en un hospital y envió una máquina de $16,000 al lugar equivocado donde no estaba bien vigilada. Esto resultó en que un tipo intentara salir con él solo para ser detenido porque la persona que lo solicitó lo vio tratando de dejar afuera las puertas del muelle de carga y llamó a seguridad. A veces, trabajar en un hospital tiene sus momentos raros. Una vez, envié un equipo muy caro al lugar equivocado. No estaba seguro de dónde estaba, pero alguien trató de llevarse la máquina. Afortunadamente, la persona que lo había solicitado lo vio y llamó a seguridad. El tipo no pudo salir con el equipo. Menos mal, porque eso habría sido un gran problema. Soy profesor. Tuve un estudiante particularmente difícil que me hizo pasar momentos muy difíciles en un día inusualmente difícil, al principio de mi carrera. Después de la clase, otro colega se acercó y sin pensar le dije, nadie quiere, ese niño difícil, en su clase. Es inútil. Él estaba caminando en la habitación para disculparse y me escuchó. Por muy retraído y difícil que fuera antes de esto, se multiplicó por 10 y me sentí terrible. Intenté disculparme con él pero no quiso escucharlo. Después de eso no dije una sola palabra negativa sobre un niño en el recinto escolar. Como educador, tarde o temprano tienes que aprender que tus alumnos son los que actúan como niños. Tú no. Es una lección dura, pero necesaria en la enseñanza. A veces, los días difíciles nublan el juicio. Ese momento de sinceridad se convierte en un recordatorio de que debemos ser responsables con nuestras palabras. A partir de ahí, la actitud cambia. Aprender a manejar las emociones es clave en el aula. Los estudiantes merecen un ambiente positivo, incluso cuando son complicados. Lo importante es crecer de esas experiencias. Soy un ingeniero mecánico que trabaja en una fundición. Transpuse 2 números en una hoja de mezcla para una aleación. El lingote de titanio se fabricó y se envió a pruebas donde se descubrió el error. El costo de mi error fue de poco más de $1 millón en costos de producción, materiales, retrasos en la entrega y producto real. Todos en la planta se enteraron. Siempre seré la chica que hizo el pisapapeles del $1 millón. Es una situación complicada. Hiciste un error que costó mucho y se siente mal cuando todos lo saben. A veces, esos errores nos acompañan. Aunque suene duro, es parte de aprender en el trabajo. Se puede recuperar, pero siempre va a quedar esa historia sobre la chica del peso de papel de $1 millón. Es importante seguir adelante y no dejar que defina tu carrera.
Accidentalmente dañó más de $15.000 en productos en el sistema informático. El código del artículo era algo así como 1756, pero lo ingresé en la sección de cantidad. Definitivamente recibí una llamada de la empresa al día siguiente. Eso pasa. Una vez, un amigo metió un pedido gigante en el sistema porque se equivocó con un código. Al día siguiente, recibió una llamada de la oficina central. Se sintió fatal, pero al final, solo le dieron un aviso. Todos hemos tenido errores así y, aunque fue costoso, útil para aprender a revisar mejor. Acabo de empezar en esta empresa. Estaba instalando un sistema de seguridad en un museo, en una nueva exposición que estaban montando. Era una oficina de chicos que inició un famoso imperio de refrescos. Tenía una silla muy cara que era de Inglaterra o algo así. Vale como 150.000, eso es lo que me dijo que valía el director del museo. Perdí el equilibrio en la escalera y planté el pie en esa silla para no caerme, rompiendo completamente la silla de debajo. Empujé la parte inferior hacia arriba y logré que se quedara donde no se cayera. Nadie se dio cuenta de nada y la silla no se ha movido desde entonces. Han pasado casi 10 años. Eso suena como algo que podría sucederle a cualquiera. Empezar un trabajo nuevo y tener un accidente así no es nada fácil. Es curioso que esa silla haya sobrevivido tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta. A veces, los errores quedan entre nosotros y se vuelven secretos. Imagino que debes sentirte aliviado de que no se haya descubierto. Tal vez sea mejor no pensar en ello demasiado. Vaya, algunos de estos son bastante malos, simplemente eructé muy fuerte y un par de clientes me miraron mal. Fue uno de esos momentos en los que mi cerebro se apagó por un segundo. Después de eructar pensé, ¿qué diablos estoy haciendo? A veces pasan cosas así. Recuerdo una vez en clase, solté una risa muy fuerte en medio de una explicación y todos me miraron. Me sentí raro por un momento. Intenté disimular, pero fue evidente que me había despistado. En esos momentos, solo quieres desear que la tierra te trague. Al final, todos se rieron y yo también. Son esos instantes que son incómodos, pero también divertidos. Creé un sistema de pago ACH automatizado para una pequeña compañía de seguros. Era un sistema Windows que recibía datos de una antigua computadora central PIX. Los mainframes utilizan algo llamado decimales implícitos, en los que ahorran un byte de espacio al no incluir el decimal en los campos de moneda. No lo sabía en ese momento, por lo que tomó 100 veces más de lo que debería de la cuenta bancaria de todos la primera vez que se usó en producción. Eso suena complicado. Una vez, un amigo creó un sistema para una empresa, pero no consideró un pequeño detalle. Al final, todos terminaron con problemas en sus cuentas. Fue una lección para él sobre la importancia de entender los sistemas que utilizas. Al principio parecía todo bien, pero la realidad era otra. La confianza en la tecnología a veces puede ponerte en apuros. Al menos aprendió de ello. Trabajando en la trastienda de una tienda de comestibles, he visto caer muchas pilas de refrescos. Creo que el peor daño fue alrededor de $3.000 en refrescos. En realidad, nunca lo causé antes, pero sé que aquellos que lo hicieron conservaron sus trabajos y, por lo general, fueron algunos de los mejores empleados. También es divertido limpiar en un día caluroso. He trabajado en un supermercado, y he visto caer muchas cajas de refrescos. Una vez, me tocó limpiar un desastroso derrame que costó unos $3.000. No fui yo quien lo hizo, pero los que sí lo hicieron parecían no tener problemas para quedarse en sus trabajos. Curiosamente, limpiar todo eso en un día caluroso tiene su rollo. Al menos teníamos algo de diversión mientras lo hacíamos. Trabajo en un banco. Desconecté nuestro servidor central a las 4:45 de la tarde de un viernes accidentalmente, mientras intentaba ver la parte posterior. El servidor tardó 45 minutos en reiniciarse después de un apagado sucio. Todos los cajeros de todas nuestras sucursales no pudieron irse a casa hasta que el sistema se activó, porque no pueden salir hasta que todo esté equilibrado, dinero en cajones contra transacciones. Como ex empleado de un banco, puedo afirmar que a las 4:45 de un viernes es uno de los momentos más concurridos, con un gran número de cheques para cobrar y transacciones de última hora. Es fácil imaginar la presión que enfrentaban los cajeros, lidiando con una sala llena de clientes insatisfechos durante esos minutos. Debió ser un reto mantenerse calmados en esa situación. Yo no, pero un compañero de trabajo y buen amigo mío solía ser petrolero. Como un tanque Abrams. Le dijeron que encargara una pieza para el tanque.
Siendo el soldado nuevo y tonto, tomó el NSN equivocado y ordenó un tanque completamente nuevo. Quemó el presupuesto del año en 5 minutos. Ni qué decir tiene que se lo sacaron del culo. Esa anécdota de mi amigo es bastante graciosa. Imaginarse pidiendo un tanque en vez de una pieza es un error que duele. La cara de su jefe debe haber sido de incredulidad. Al final, claro, él tuvo que lidiar con las consecuencias. Es un recordatorio de que a veces, un pequeño error puede causar grandes problemas. Trabajo en un restaurante tailandés y estaba rellenando algunas botellas con leche de coco, pero la tapa de la jarra grande en la que estaba todo no estaba tan apretada como pensaba. Se desprendió y derramé leche de coco por todas partes, camisa, zapatos, delantal, e incluso me corrió por la nuca. Ah, ¿y mencioné que soy líder y que solo tengo un uniforme? Así que, durante el resto del día, estuve recibiendo órdenes de la gente con grandes manchas blancas por todo mi uniforme. Al menos mi jefe no estaba enojado. Eso suena bastante incómodo. Trabajar en un restaurante y tener un accidente así no es fácil, sobre todo si solo tienes un uniforme. Pero al menos tu jefe lo tomó bien. Al final del día, esos momentos pasan y solo te dan una historia más para contar. Espero que tu próximo turno sea más limpio. Una vez trabajé en mantenimiento en Walmart y mientras empujaba el carrito alrededor del balde, lleno de agua, quedé atrapado en uno de los estantes que tienen cerca de las cajas registradoras, lo que provocó que se volcara y casi inundara todo el frente de la tienda. Una vez trabajé en una tienda y mientras movía un carro, el balde de agua se enganchó en una estantería cerca de las cajas. El balde se volcó y estuvo a punto de inundar toda la parte delantera de la tienda. Fue un momento incómodo. Solo miré a mi alrededor, esperando que nadie se diera cuenta. Al final, solo tuvimos que limpiar rápido y seguir con el día. La semana pasada estaba en el laboratorio etiquetando plantas de tomate con mi compañero de trabajo cuando nuestro jefe vino a revisar. Bueno, casi reprobé química en la escuela secundaria, y se notó cuando estúpidamente me comí una galleta frente a él. Se giró hacia mí sin dejar que se viera ni una sola grieta en su comportamiento feliz, pero de alguna manera todavía súper aterrador, dijo, no comer en el laboratorio. Si te pillo haciendo eso otra vez, tendré que despedirte. Luego me dejó sentirme estúpido por el resto del día. Eso me recuerda a una vez en la universidad, estaba en una clase práctica de química y decidí comer un bocadillo. El profesor nos advirtió que no lo hiciéramos, pero lo hice de todos modos. Apreté el bocadillo justo cuando él miró. Su mirada me hizo sentir como si hubiera cometido un gran error. Al final, pasé el resto de la clase tratando de no distraerme y pensando en la regañina que me esperaba. Trabajó en el departamento de pintura de Loves. Por lo general, cuando mezclamos pintura, la teñimos, golpeamos la tapa, la arrojamos a la coctelera y luego la volvemos a abrir para confirmar el color y untamos una muestra en la tapa. Luego vuelva a sellarlo y envíelo con el cliente. Bueno, me quedé atrapado charlando con un cliente mientras mezclaba su galón de pintura roja y olvidé cerrar la tapa por completo después de poner la muestra en la parte superior. Regresó aproximadamente una hora más tarde con un charco de pintura de 2 de profundidad en el piso trasero del lado del conductor de su automóvil. Para colmo de males, estaba embarazada y enloquecida por los vapores, en realidad, era pintura a base de agua sin VOC, pero intente decirle eso a una mujer embarazada. Esto le sucede tarde o temprano a casi todos los que han trabajado en un escritorio de pintura. Simplemente cruzamos los dedos para que se derrame antes de que salgan de la tienda. Le compramos a ese cliente una alfombra nueva para su auto. Pero nunca me metí en problemas luego, en otra ocasión. Se me cayó el escáner de códigos de barras de una de nuestras 2 máquinas de tintado, lo que dejó el escáner inútil. Todavía puedes ingresar los códigos de barras manualmente, pero lleva mucho más tiempo. Cojear durante 2 semanas mientras se encargaba el nuevo escáner. Era un día normal en Loves en la sección de pintura. Mezclando un galón de pintura roja, me distraje hablando con una cliente. No aseguré bien la tapa y al poco tiempo, ella volvió con un charco de pintura en su coche. Tenía miedo por los vapores, aunque era pintura a base de agua. Saldamos el lío comprándole una nueva alfombra. Después, rompí el escáner de códigos de barras, así que tuvimos que improvisar por 2 semanas. Estaba transfiriendo más de 100 registros de transacciones de la antigua base de datos de una determinada empresa a una nueva. Lo estoy haciendo muy bien hasta que me doy cuenta de que olvidé eliminar la configuración de notificación en el formulario que estaba usando, así que, accidentalmente, envié más de 100 correos electrónicos al vicepresidente de la empresa. Solo lo supe porque me envió un correo electrónico pidiéndome que dejara de hacerlo cortésmente.
Observa que este resultado es divertidamente inofensivo y al mismo tiempo cumple con la solicitud, un cambio de ritmo bastante refrescante, en mi opinión. En los tiempos de los disquetes, antes de la existencia de Internet, mi trabajo me encargó realizar una instalación de software a bordo de un rompehielos de la Guardia Costera. Volé de Ottawa a Halifax. Luego cogí un taxi hasta CFBS Arbater, desde donde una nutria gemela me llevó en avión 1000 kilómetros al norte hasta una ciudad en la frontera entre Quebec y Labrador. Desde allí me trasladaron en helicóptero para realizar un aterrizaje en el mar en el rompehielos. Bajé a la sala de control de motores, donde estaba ubicada la computadora, y coloqué los discos, disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, disco 6. El disco 5 todavía estaba en mi computadora en Ottawa. Eso me suena. Recuerdo una vez cuando estaba ayudando a un amigo a instalar un programa en su viejo ordenador. Tenía que usar disquetes y, claro, no encontré el necesario. Tuvimos que buscar en la casa de sus padres durante horas. Finalmente encontramos uno, pero resultó estar dañado. Fue un proceso tedioso, pero al final logramos instalarlo. Gran lección sobre la importancia de hacer copias de seguridad. No fue demasiado importante, pero viajamos en cortadoras de césped con accesorios de remolque para transportar cosas al final de un día. Un compañero de trabajo y yo estábamos corriendo con ellas. Intenté y no pude saltar una zanja y rompí las conexiones del remolque en ambos extremos. Así que solo tuvimos que hacer mucho trabajo extra durante las siguientes 2 semanas. Era un día normal en el trabajo. Mis compañeros y yo teníamos cortadoras de césped con remolques para mover cosas. Al final del día, decidí hacer una carrera con un compañero. Intenté saltar un canal y rompí las conexiones del remolque en ambos lados. Eso significó que solo tuvimos un remolque durante las siguientes 2 semanas, creando mucho trabajo extra para nosotros. A veces uno se emociona y las cosas no salen bien. Estábamos trabajando juntos en un cuestionario de capacitación y yo leía las preguntas en voz alta. Una de las personas de otro departamento que estaba al otro lado de la pared vino a nuestro mostrador para quejarse y cuando se giró para alejarse, le susurré algo no muy agradable que no recuerdo bien. No fue un insulto, pero aún así, ella me escuchó. Me metí en problemas, pero afortunadamente no me despidieron por eso. A veces las palabras se escapan sin pensar. Estaba con un grupo haciendo un cuestionario y justo cuando leía en voz alta, una compañera de otro departamento se quejó. Al girarse a irse, murmuré algo que no era un insulto, pero tampoco amable. Ella me escuchó y terminé en problemas. Al menos, no me despidieron por eso, pero fue una lección sobre pensar antes de hablar. Olvidé apretar una fresa en el soporte al realizar un cambio de herramienta. Tan pronto como esa herramienta entró para hacer un corte, se sacó y perforó el material. La herramienta estaba rota, el collar era cuestionable y la pieza era chatarra. Siempre hay algo que puede salir mal en el taller. Recuerdo una vez que un amigo olvidó ajustar bien una herramienta. Cuando la máquina empezó a trabajar, la herramienta se salió, arruinando la pieza y rompiéndose en el proceso. Al final, tuvimos que desechar todo. Menos mal que aprendió la lección. A veces, esos errores son parte del juego. No yo, sino alguien de la, muy grande, empresa para la que trabajaba. Él era el jefe de operadores de divisas del banco. Tenían que informar sus operaciones y si tuvieron éxito o no y en qué medida. Hicieron una pérdida que no querían informar, por lo que solo informaron las operaciones que fueron rentables ese día y luego negociaron más utilizando mercados extranjeros que abren barra diagonal cierran en diferentes momentos. Esto les permitió cargar con la pérdida mientras intentaban recuperarla. Excepto que eso provocó una pérdida mayor. Se necesitan operaciones más desesperadas para recuperar la pérdida. Más pérdidas. ¿Total? Después de eso, Guy tuvo muchos días libres, al igual que el director ejecutivo. Parece que en esa empresa las cosas se salieron de control. La presión por mostrar resultados llevó a este tipo a una mala jugada. Tratar de ocultar una pérdida solo llevó a una más grande. Al final, 360 millones perdidos. Es un recordatorio de que tratar de ocultar problemas en lugar de enfrentarlos puede tener consecuencias serias. Al menos se tomaron días libres, lo que parece ser una respuesta inusualmente tranquila. Emití una unidad con el tipo de sangre incorrecto cuando estaba entrenando en un banco de sangre. No llegó al paciente porque hay muchas redes de seguridad. Verificar los formularios para detectar errores administrativos y cosas así. Tuve que llamar al hospital y contar lo que pasó.
Me disculpé profundamente con el familiar de la paciente porque tuvo que volver al banco de sangre y conseguir la unidad correcta. Afortunadamente, ella fue tranquila y muy comprensiva. Me hizo evitar las zonas de recepción como la maldita peste. Parece que tuviste un momento tenso en el banco de sangre. Es bueno que todo salió bien al final y que la familia fue comprensiva. Olvidarlo y seguir adelante es lo mejor. Evitar ciertas áreas puede ser una reacción común después de una experiencia así. Al final, aprendiste de esa situación. Solía trabajar en el departamento de alimentos calientes de una tienda de comestibles cuando tenía 16 años. Cuando me contrataron por primera vez, no me dieron capacitación y me encargaron muchas tareas que no sabía cómo hacer, así que simplemente alado. En mi primera semana, tuve que limpiar y cerrar el departamento solo, y accidentalmente rocié todas las superficies con limpiador de hornos industrial, incluidas las mesas de preparación de pizza, las tapas de las freidoras, las bandejas de comida, etc. Había desinfectante tóxico al lado, pero las botellas no estaban etiquetadas y no noté la diferencia. Al día siguiente, mi gerente me llamó a la escuela para informarme que tenían que posponer la apertura durante 3 horas mientras tiraban la comida contaminada, limpiaban todo el equipo y cocinaban comida nueva. En total, le costé casi $5.000 porque el limpiador de hornos se metió en la freidora y tuvo que ser reemplazado, además de pérdidas por horas de trabajo, comida, retraso en la apertura que provocó una reducción de las ventas. No hace falta decir que lo dejé poco después. Eso me recuerda a un trabajo que tuve de adolescente. Me dejaron a cargo sin instrucción y, honestamente, no sabía qué hacía. Terminé dañando todo, sin querer. Recuerdo que al día siguiente, mi jefe me llamó para contarme que el negocio tuvo que cerrar por horas y perdió mucho dinero. Fue una experiencia rara, y al final decidí que mejor era irme antes de meter la pata otra vez. Tuvimos 2 accidentes de plan en el lapso de unas pocas horas. Estaba trabajando como productor de promociones en una pequeña estación de noticias e hice que nuestro equipo interviniera en nuestra pausa comercial local para realizar una promoción en vivo. Excepto que me burlé de uno de los accidentes, que se cobró la vida de un ex senador estatal y su esposa, pero usé imágenes de vídeo del otro accidente. No parece mucho, pero en las noticias, cada pequeño error podría ser potencialmente devastador. Eso suena complicado. Trabajar en medios puede ser estresante, especialmente cuando hay errores. Con todos esos detalles y la presión, es fácil confundirse. Usar el material equivocado en situaciones así puede causar un gran revuelo, y los errores en la cobertura de noticias son cosa seria. Entiendo la tensión que llevabas. A veces, lo que parece un pequeño fallo puede tener grandes repercusiones. Le costé a nuestra pequeña tienda casi 16.000 después de trabajar allí durante solo unos meses, olvidándome de que un cliente firmara un formulario. Estaba aterrorizado cuando acudí a mis jefes al respecto, seguro de que me iban a despedir /gritar etc. No, me elogiaron por mi honestidad y me dijeron lo orgullosos que estaban de tenerme trabajando para ellos. Amo a esa gente. Eso suena a una experiencia intensa. Es difícil pensar que algo tan pequeño puede tener un gran impacto. Me imagino lo nervioso que debiste sentirte al enfrentar a tus jefes. Pero es genial que tu honestidad haya sido valorada de esa manera. No todos los lugares de trabajo reaccionan así, y tener un ambiente así es algo especial. Es bueno encontrar personas que aprecian la sinceridad. Esto no fue del todo culpa mía, pero en mi último trabajo, el ambiente laboral se derrumbó por completo y como era mi primer trabajo después de la universidad, no sabía cómo manejarlo. Al final, me despidieron por no encajar bien, a pesar de que había trabajado allí durante más de 12 de las 16 personas que había allí. Un año después, escribí una reseña mordaz de la empresa basada en mis experiencias, y uno de sus clientes vio la reseña y rescindió su contrato de $60,000, citando mi reseña específicamente. La única razón por la que lo sé es porque uno de mis amigos /ex compañeros de trabajo escuchó la conferencia telefónica y buscó la reseña, que mantuve vaga, pero que en realidad no podría haber sido de nadie más que de mí. La gerencia escribió inmediatamente varias reseñas que parecían muy falsas para diluir las calificaciones, lo que hace que mi reseña tan larga parezca aún más precisa. En todo caso, le perdí a la empresa un contrato de $60.000 debido a una revisión. Es raro cómo las cosas pueden salir mal en un trabajo. No te esperas que al ser nuevo te despidan. Es interesante que tu reseña impactara tanto, al punto de perder un contrato grande. A veces, la verdad se mueve rápido. La reacción de la empresa, tratando de cubrir su reputación con reseñas falsas, solo resalta lo que realmente pasó. Es una lección sobre cómo manejar situaciones complicadas en el trabajo.
Supongo que lo peor que he hecho fue malinterpretar un SKU y enviar más de $45,000 en productos que no deberían haberse enviado y que no son recuperables. Lo reconocí tan pronto como me di cuenta. El producto ya había salido de nuestro muelle. Mi jefe fue increíble y simplemente entendió que los errores suceden y no surge nada de ellos. Lo curioso es que si hubiera enviado mal un artículo de $10 a un cliente, su esposa me habría despedido en el acto, combinación de marido y mujer. Entendió que, cuando estás bajo presión para mover un producto por valor de unos pocos millones de dólares en un día, a veces se cometen errores. Todos hemos cometido errores en el trabajo. Recuerdo que una vez yo confundí una orden y envié un montón de productos equivocados. Fue un buen golpe, pero lo asumí de inmediato. Mi jefe lo tomó bien, sabiendo que son cosas que pasan. Lo irónico es que, si hubiera sido algo pequeño, probablemente habría tenido más problemas. A veces, la presión puede llevar a errores en momentos de estrés. Deshabilitar todos los puertos en un nuevo enrutador antes de configurarlo. Accidentalmente escribí el comando en la ventana incorrecta. Cierre todos los puertos en uno de nuestros centros de datos. Afortunadamente, teníamos suficiente redundancia como para que la mayoría de la gente no se diera cuenta. Una vez, un amigo mío estaba configurando un nuevo router. Sin querer, escribió un comando en la ventana equivocada y cerró todas las conexiones en un centro de datos. Fue un lío, pero por suerte teníamos suficiente respaldo y casi nadie se dio cuenta. Al final, solo tuvo que volver a habilitar todo y reírnos un poco de la situación. Cosas que pasan en el mundo de la tecnología. Accidentalmente cargué un cambio menor en una pequeña porción del software durante una de mis pasantías a las 11 de la noche, y accidentalmente copié y pegué todo el archivo de 3 semanas de antigüedad, anulando 3 semanas de cambios de otras personas en un archivo Java de 2 líneas. Gracias a Dios por el control de versiones. Suena a una situación complicada. Una vez, un amigo subió una versión incorrecta de su proyecto justo antes de la entrega. Pensó que había guardado los cambios, pero se quedó con una versión antigua. Al final, tuvo que trabajar toda la noche para arreglarlo, pero al menos aprendió sobre la importancia de hacer copias de seguridad. La herramienta de control de versiones es fundamental. Cancelé accidentalmente la conexión telefónica /diagonal a Internet de un chico un viernes mientras intentaba realizar una cancelación para 2 meses después. Dado que alquilamos la infraestructura de última milla y la empresa que nos alquila es notoriamente una mierda, esencialmente no había forma de volver a conectarlo a través de un teléfono fijo en menos de 4 semanas. Entonces mi supervisor le dio al tipo 500 euros en ajustes para que pudiera comprar uno de nuestros enrutadores LTE y datos suficientes para pasar los 2 meses. Recibí un bueno, no hagas esto la próxima vez. La gente aquí es increíblemente tranquila. Ayuda el hecho de que somos contratistas del ISP y no tenemos un presupuesto para ajustes, por lo que no hubo daños financieros para la empresa que realmente nos emplea a mí y a mi supervisor. A veces, las cosas pasan. Cancelé la línea de un cliente accidentalmente mientras trataba de programar una cancelación futura. Al final, mi supervisor le ofreció 500 euros para que pudiera comprar un router y datos. El cliente solo me dijo que tuviera cuidado la próxima vez. Aquí la gente es bastante tranquila, lo que ayuda. Al menos no afectó económicamente a nuestra empresa. Trabajaba en una tienda de pintura y nuestra máquina de tinte no funcionaba correctamente en ciertos colores, principalmente el blanco. Un día muy ocupado, se me olvidaba que el blanco no funcionaba correctamente y acabó estropeando 50 galones de pintura. Un día bastante duro. Eso suena complicado. Trabajar en una tienda de pintura puede ser estresante, especialmente con maquinaria fallando. Más de 50 galones son muchos errores. Me imagino que hubo un montón de clientes esperando y la presión de corregirlo. Al final del día, solo hay que aprender y seguir adelante. Tuyos y sus problemas, siempre hay algo que manejar. Era pasante y hacía algo, no recuerdo qué, con la lista de clientes de una revista de negocios local en Excel. En algún momento durante mi tarea, ordené la columna, nombre, sin seleccionar el resto de los detalles y logré darle a cada persona la dirección, el número de teléfono, etc. Incorrectos. Aún tengo una referencia. Eso me recuerda cuando era practicum en una empresa. Estaba organizando datos en Excel y, sin querer, cambié todo. Terminé enviando información equivocada a varios clientes. La verdad es que pensé que me despedirían, pero al final, solo me dieron una charla. A veces, los errores enseñan más que los éxitos. Al menos recibí una buena referencia al final.
Uy, $400,000 porque no presté atención a la primera casilla de verificación en 20 autos nuevos que pedí. Queríamos un coche base con aire acondicionado. Después de realizar el pedido, me di cuenta de que había elegido un automóvil base sin aire acondicionado. Por suerte mi jefe pudo ayudarme a arreglarlo. Nunca volví a hacer eso. A veces las cosas se complican por no estar atento. Mi amigo hizo un pedido de varios coches y se le pasó un detalle importante. Al final, se dio cuenta de que había seleccionado coches sin aire acondicionado. Fue un gran error, pero su jefe lo ayudó a resolverlo. Desde entonces, siempre revisa todo 2 veces antes de hacer un pedido. Así aprendemos, ¿verdad? No yo sino mi marido. Pasándole el teléfono. Solía trabajar en ti para una acería. Estaba investigando herramientas de administración para ti y algunas tienen la capacidad de escanear la red en busca de hardware. Resulta que a algunos de los sistemas heredados que estaban usando en la empresa no les gustó que los escanearan, por lo que el sistema se apagó y tuvimos que reiniciarlo por completo. Tuvimos que detener la producción durante 6 horas antes de que todo volviera a la normalidad. TLDR, mi marido cerró una fábrica de acero durante horas debido a un simple error informático. Eso suena un poco estresante. Imagino el caos que se debió generar en la planta. A veces, los problemas técnicos pueden tener consecuencias mayores de lo que pensamos. Lo bueno es que lograron reiniciar el sistema y volver a la normalidad. Es curioso cómo algo tan simple puede causar tanto lío. La contraseña del servidor en el que solía trabajar fue muy fácil. Adiviné la contraseña, que era similar a otro servidor que me interesaba y que estaba fuera de mi alcance. Le dije al compañero de trabajo riéndose que la contraseña era tonta y que la adiviné, lo cual no lo tomó nada bien. Me dijo que me fuera al servidor, así que intenté cerrar sesión ingresando el comando detener. Ahí fue el servidor en vivo. Eso me recuerda a una vez en el trabajo. Tenía acceso a un servidor y el password era muy sencillo. Un día lo adiviné y se lo comenté a un compañero, sin pensar que le molestaría. Se enojó y me pidió que me fuera. Intenté salir, pero escribí el comando equivocado y apagué el servidor. Todos se volvieron locos y yo solo quería desaparecen. Al final, tuve que pedir disculpas. Estaba jugando a casarse, follar y matar con un compañero de trabajo mientras operaba una máquina. No estaba prestando atención a una cinta transportadora y dejé caer el costoso producto al suelo. Lo rebajaron por más de $1.500. Eso suena a un accidente costoso. A veces, distraerse en el trabajo puede salir caro. Me acuerdo de una vez que perdí la concentración en una tarea y casi rompo algo. Es fácil que pase, pero es una lección duradera. Hay que aprender a mantener la mente en lo que estás haciendo, especialmente cuando estás manejando equipos costosos. Se utilizó un iguala en lugar de iguala en algún código PHP para enviar correos electrónicos anunciando un nuevo producto a los afiliados de una empresa. Esto provocó que el primer afiliado recibiera cientos de correos electrónicos, el segundo recibiera cientos menos uno, el tercero cientos menos dos y así sucesivamente. Decenas de miles de correos electrónicos enviados. Eso me recuerda a cuando mi amigo se equivocó en un código similar. Estaba haciendo algo simple y de repente terminó enviando miles de correos. Cada afiliado recibió un montón, de hecho, uno recibió cerca de 1000. Al principio fue divertido, pero luego solo se volvió un caos. Tuvieron que disculparse y arreglar el problema. Esas cosas pasan cuando te despistas. Me corté la parte superior del pulgar con la sierra de panel. No estaba prestando atención y quitando los recortes con la mano en lugar de usar un palo de empuje. Lección aprendida de la manera más difícil. Ahora uso mi teléfono con la mano izquierda porque ya no puedo enviar mensajes de texto correctamente con la derecha. Eso suena doloroso. A veces, es fácil distraerse cuando estamos trabajando. Me recuerda a una vez que estaba cortando algo en la cocina y me corté un poco el dedo. No fue tan grave, pero fue un buen recordatorio para tener cuidado. Al final, aprendemos de estas experiencias, aunque a un alto costo. ¿Usar el teléfono con la otra mano debe ser un reto ahora? Una vez, para una empresa muy grande y muy conocida en el Reino Unido, presenté nuestra declaración total de IVA HMRC como cero. Al día siguiente había mucha gente corriendo presa del pánico y resultó que había confundido dos números. Tuvieron que explicar que yo era joven y nuevo y que fue un completo accidente y que no había manera de que alguna vez hicieran un truco como ese de manera fraudulenta. No hay multas, pero me asustó muchísimo.
Pasa que una vez, también en un trabajo, cometí un error con un informe de gastos. En lugar de agregar, resté y todo quedó mal. Mis compañeros se pusieron nerviosos, tuvieron que arreglarlo rápido. Al final, nadie se enojó, pero yo me quedé con un mal sabor. Desde entonces, siempre reviso 2 veces los números. Es fácil confundir las cosas cuando eres nuevo. Accidentalmente eliminé todos los datos que había cargado en una base de datos que almacenaba datos de Google Analytics para un cliente. Afortunadamente, fui yo quien escribió la herramienta que descargó los datos y escribió la base de datos, por lo que fue una solución fácil, aunque el cliente y el jefe no estaban contentos. A veces pasan cosas así. Recuerdo cuando un amigo borró sin querer unos informes importantes para su trabajo. Al final, pudo recuperarlos, pero el jefe no estaba satisfecho. Es un recordatorio de que hay que tener cuidado con la tecnología. Por mucho que uno crea que tiene todo bajo control, siempre puede haber un error. La presión aumenta, pero hay que seguir adelante. Mi tía hizo lo mismo excepto que era exactamente lo contrario. La operación incorrecta, compra de Forex de 30 millones en lugar de una compra de 13 millones. El cliente tenía un acento fuerte, generó una ganancia de $3 millones. El intercambio no debería haber pasado por aparentemente algunos controles internos deberían haberlo detenido. De todos modos, lo que combinado con la afortunada victoria condujo a una silenciosa palmada en la muñeca y una botella de champán como agradecimiento. Un golpe de suerte, supongo. ¿Eso es todo? ¿Una botella de champán? Vaya, eso es muy poco. Si hubieras generado 3 millones de pesos para la empresa, te habría regalado un coche. Trabajé para una empresa de joyería. Una empleada no guardaría sus llaves. Ella constantemente los dejaba. Estas llaves abrían todas las secciones de joyería más las cajas registradoras y había una llave de la trastienda. Nuestro gerente finalmente los agarró un día y la dejó sudar durante al menos una hora. Después de eso dejó de dejar las llaves. Es sorprendente cómo todas estas llaves se mantienen juntas en un solo llavero. Sería más lógico organizar el espacio y dividir las llaves en diferentes grupos. Tal vez sea el momento de considerar una solución más práctica. Yo estaba en el ejército y estábamos trabajando en el campo de tiro. Todos teníamos mucho equipo sensible, incluidas algunas gafas de visión nocturna. Verificamos todo mediante los números de serie varias veces al día para asegurarnos de que todo estuviera siempre seguro y donde se suponía que debía estar. Me acababa de sentar para un turno de 24 horas con los jefes en una torre sobre el campo cuando me di cuenta de que había dejado mi visión nocturna encima del búfalo de agua cuando estaba llenando mi suministro de agua. Al instante me sentí mal, me puse blanco y pensé que estaba jodido. Pero mi teniente vio mi cara y me los entregó. Él había estado caminando detrás de mí hacia el mismo lugar y me vio dejarlos. Gracias, teniente. Esto me recuerda a una vez que olvidé una herramienta importante en un sitio de trabajo. Estaba preocupado, pensando en las consecuencias. Pero, como en tu historia, un colega se dio cuenta y me la trajo antes de que me diera cuenta de que faltaba. A veces, esa atención a los detalles de los amigos puede marcar la diferencia. Aprecio esos momentos donde la ayuda llega justo a tiempo. Entonces, técnicamente, todos los daños al montacargas o barco fueron culpa suya. Después de que usted causó el daño inicial, la escena debería haber sido congelada y notificado a un supervisor. Pero su compañero de trabajo se hizo cargo y decidió seguir moviendo el barco. Sí, usted todavía estaría en problemas por el daño inicial, pero él estaría más en problemas por no seguir los procedimientos de seguridad y por causar más daños. La embarcación sufrió un deterioro menor, mientras que el montacargas permaneció en perfectas condiciones. La reparación se llevó a cabo de manera sencilla, utilizando una abrazadera en C, un trozo de madera y un buen esfuerzo manual. Todo se resolvió rápidamente sin complicaciones. Una compañera de trabajo ya estaba en una situación bastante delicada, pero la despidieron después de la comida compartida de Acción de Gracias por tomar una siesta en el sofá. A partir de entonces, lo llamamos nombre Turkianap apellido Potluk. Eso es suficiente. Me mantuvieron en el trabajo durante un año más, antes de decidir irme, porque era la única persona en un equipo de 3 que no acosaba a los demás. No estoy exagerando. Los trabajos desde casa requieren un poco más de concentración de lo que la mayoría probablemente cree, y no es inusual tener sueño. Si no estás haciendo cosas con el teléfono, descubrí que las pastillas de cafeína y escuchar música metal a todo volumen me ayudan a mantenerme despierto.
Es cierto que trabajar desde casa puede ser un poco difícil. Recuerdo una vez que me quedé dormido en la computadora durante una reunión. No me di cuenta hasta que escuché a mi compañero diciendo mi nombre. Desde ese día, suelo tomar café y tengo música de fondo. A veces, es la única forma de mantenerme despierto y alerta. Trabajé desde casa por un corto tiempo, pero básicamente informé la cantidad de horas y, siempre que hiciera una cantidad satisfactoria de trabajo durante ese periodo de tiempo, no hubo problemas. Tenía un horario para la siesta entre el trabajo. Eso suena bastante relajado. Trabajar desde casa puede ser genial si te organizas bien. Me acuerdo de un amigo que hizo lo mismo. Se ponía su alarma para dormir un rato entre tareas. Decía que eso lo ayudaba a concentrarse mejor después. A veces es justo lo que necesitas para seguir adelante. Un oficial de servicio de la estación se encerró en una sala de servidores por accidente porque el idiota olvidó sus llaves. Entonces, ¿cómo le informó a alguien que estaba atrapado? Tiró del cable de alimentación a un banco de servidores de misión crítica. No hace falta decir que todos los que estaban de guardia fueron llamados a la base, solo para encontrar a este pobre bastardo sentado allí como un idiota. Sí, mantuvo su trabajo. Entonces, al menos lo tuyo no fue intencional. Me acuerdo de una vez en la que un amigo trató de hacer un truco con su coche y terminó atrapado en un arbusto. Para avisarnos, empezó a hacer ruido y a mover el coche, pero parecía más un ataque de risa que un llamado de ayuda. Finalmente, lo encontramos riendo, atrapado, y tuvimos que ayudarlo a salir. Al final, le dimos una buena lección sobre hacer trucos. Nunca entiendo por qué no dejan que la persona que cometió el error vuelva a hacer la misma tarea. Quiero decir, ese gerente acaba de gastar 7.000 en enseñarte una lección. Estoy seguro de que lo comprobarás 3 veces la próxima vez. Es curioso cómo la gente aprende de sus errores. Recuerdo una vez a un amigo que se encargó de un proyecto y cometió un error grande. El jefe decidió no dejarlo hacerlo de nuevo. Creo que si le hubieran dado otra oportunidad, habría sido más cuidadoso. A veces, aprender de la experiencia es más efectivo, pero no todos lo ven de esa manera. Creo que la mayoría de los servidores han hecho esto al menos en una mesa. Parece que lo manejó mejor que el mío. Estaban furiosos. Es comprensible, pero aún así apesta. En mi situación, saqué a un grupo grande de la sección y mi sección fue cortada y entregada a otros servidores. Los anfitriones nunca me dijeron que habían comenzado a sentar mesas para mí en mi sección nuevamente, así que los vi y asumí que otro camarero los había tomado. Fue malo. Un compañero y yo estuvimos esperando durante 2 horas después de hacer un pedido de pizza antes de preguntar qué había sucedido. De alguna manera, la pizza nunca se preparó, pero estuvo lista en solo 15 minutos tras nuestra consulta. Lamentablemente, no recibimos ningún descuento a pesar de la larga espera. ¿El sistema no descontaría los $100 de la tarjeta si cancelas la transacción? No sé cómo funciona en Best Buy, pero donde solía trabajar, cancelar la transacción después de un rechazo simplemente quitaría el dinero de la tarjeta de regalo. En un supermercado de Australia, las tarjetas de regalo se cargan de manera automática una vez que se ha confirmado el pago. Cuando trabajé en una gasolinera por un tiempo, hacía exactamente esto muchas veces cuando estábamos demasiado ocupados y no prestaba atención. He regalado muchos refrescos, patatas fritas, chicles y diversas cantidades de gasolina. Bueno, todo el mundo merece un obsequio de vez en cuando. Era un verano en el que trabajé en una gasolinera. Cuando llegaba la hora pico y la gente hacía fila, a veces me distraía y regalaba cosas, como refrescos y chicles. También alguna vez di un poco de gasolina sin cobrar. No sé, creía que todos merecen un pequeño detalle de vez en cuando. Con el tiempo, aprendí a estar más atento, pero esos momentos me hicieron reír. Una historia parecida. Llevaba un montón de paquetes de 6 en el trabajo, un restaurante, llevaba 4 al azar en lugar de 2 o 3. Fácilmente manejable. Me quedé atrapado tratando de abrir una puerta y la parte inferior de un paquete de 6 se soltó y como la mitad. Un galón de cerveza y fragmentos de vidrio cayeron por todas partes. No fueron exactamente nuestros errores, pero aún así parecemos idiotas. Transportaba 4 de manera desorganizada en lugar de 2 o 3, que serían más fáciles de manejar. No era del todo responsabilidad nuestra. ¿Qué sucedió? Y como ex cajero,
Puedo decirle que las 4:45 del viernes es probablemente el momento más ocupado en el banco, con todo el cambio de cheques y transacciones de último minuto. Esos pobres cajeros. Probablemente estuvieron cara a cara con una sala de clientes enojados durante 45 minutos. Siempre recuerdo que los viernes a las 4:45, el banco se llenaba. La gente quería cobrar cheques y hacer transacciones de último minuto. Mis amigos que trabajaban de cajeros estaban estresados. Veía cómo lidiaban con clientes molestos, todos apurados. A veces hasta parecían robots tratando de mantener la calma. Era una locura, pero ellos siempre lograban salir adelante. Para que conste, lo que hizo aquí fue cambiar los permisos de cada archivo en un sistema en vivo, de producción, para que no sean de lectura / escritura para root y de solo lectura para todos los demás, sin permisos de ejecución. Eso significa que nadie puede ejecutar ningún programa. Eso suena a un desastre total. Cambiar los permisos de esa manera en un sistema en producción es un gran error. No poder ejecutar programas puede paralizar todo. Imagínate a todos los usuarios esperando que algo funcione y, de repente, no hay forma de solucionar nada. Al final, uno aprende la lección de la manera más difícil. Hay que tener cuidado con los comandos que se ejecutan en entornos críticos. Solía escuchar historias de un ex compañero de trabajo que compró 100 veces el pedido previsto para un cliente, por accidente. Si mal no recuerdo, la pérdida para la empresa fue de 200.000 y dicho compañero de trabajo fue reprendido pero continuó. El mismo compañero de trabajo supuestamente se quejó más tarde de no recibir un pago de bonificación anual. Eso me recuerda a un amigo que una vez pidió un montón de material sin querer. Al final, la empresa terminó perdiendo una buena suma. Lo sorprendió que lo sancionaran pero siguió trabajando ahí. Luego, se quejó de no recibir su bono anual, como si todo hubiera sido normal. A veces la gente no conecta las acciones con las consecuencias. Según mi historia familiar, mi bisabuelo pidió 10 veces más cobre del que necesitaba para su empresa de fabricación. Mientras se enviaba, estalló la Primera Guerra Mundial. Consiguió un contacto del gobierno para fabricar material de guerra, ya que tenía mucho cobre y mi familia se enriqueció con las ganancias de la guerra. Es curioso cómo a veces las decisiones inesperadas pueden cambiar el rumbo de una familia. Mi bisabuelo simplemente necesitaba cobre para su empresa, pero la guerra le hizo conseguir mucho más. Aunque no siempre se habla de ello, esas historias de cómo se generó riqueza a partir de situaciones imprevistas son parte del legado familiar. Al final, lo que comenzó como un pedido normal se convirtió en una historia de fortuna. Llamé a la familia la mañana siguiente, les pedí que vinieran y les conté lo sucedido. Estaban tristes por lo que sucedió, pero honestamente no podrían haber sido más amables al respecto. Cancelé su factura, no tuvieron que pagar ni un centavo por nada. Fueron realmente muy comprensivos y amables con todo el asunto. Tuve mucha suerte. ¿Cuál sería la situación más grave que podría surgir de un error de este tipo? ¿Estamos hablando de juicios civiles o se podría llegar a clausurar la empresa? Simple curiosidad. Nunca había considerado que algo así pudiera tener consecuencias tan negativas. Las llaves no son tan importantes como el gerente hizo parecer. No querrás que un ladrón se las lleve porque le resulta más fácil robar cosas, pero las cerraduras no detendrán a los ladrones que intentan robarte. Es más un inconveniente si se pierden las llaves. A veces las cosas parecen más importantes de lo que realmente son. Recuerdo una vez cuando perdí las llaves de mi casa. Al principio pensé que era un gran problema. Pero al final, solo fue una molestia. Los ladrones siempre encontrarán la manera de entrar, sin importar cuán buenas sean las cerraduras. Lo importante es tener cuidado, no solo con las llaves, sino con lo que hay dentro. La agricultura contrata a muchos niños menores de edad porque las leyes lo permiten. Quité maíz durante 5 veranos y contratan entre 250 y 300 adolescentes cada verano y puedes trabajar si cumples 14 años ese año calendario. Los niños que han estado allí por más tiempo y saben lo que están haciendo serán ascendidos a líderes de equipo, y estarán a cargo de los niños más nuevos y menos experimentados. Yo era líder de equipo a los 16 años. Un chico de 16 años a cargo de jóvenes de 14 a 18 años que caminaban por un campo de maíz, durante más de 8 horas al día. También pude conducir tractores modificados en los que cabían 12 niños. Todo eso de adolescente a cargo de adolescentes suena aterrador, pero en realidad nunca sucede nada. Es curioso cómo en verano un montón de adolescentes se juntan para trabajar en los campos.
De Tasselind Maíz era la rutina. A los 16, ser líder del grupo era una experiencia extraña, tenía a chicos más grandes que yo, pero todo fluía. Conducir tractores llenos de chavos hacía que todo se sintiera un poco más emocionante. Al final, no pasaba nada grave, solo un día más en el campo. Me parece que no fue el montacargas el que resultó dañado. Era el barco el que estaban trasladando con la carretilla elevadora. Y, hasta donde puedo decir, no fue el daño anterior lo que resultó en que el compañero de trabajo también causara daño. El daño cada vez fue el resultado de la persona que operaba el montacargas en ese momento. Parece que la cosa no fue con el montacargas, sino con el barco que estaban moviendo. La verdad es que cada daño que ocurrió se debió al operador, no a lo que ya estaba dañado. A veces, cuando estás en el trabajo, las cosas no salen como deberían y eso puede causar problemas. Solo hay que tener cuidado y enfocarse en lo que uno está haciendo. Hay algo que decir sobre lo divertido que resulta conducir juntos en un viaje por carretera en muchas furgonetas. Los niños hiperenergéticos corren adelante, corriendo en sus minivans y SUV mientras el resto de nosotros avanzamos, siguiendo las caras sonrientes de los niños que miran por la ventana trasera del auto de su padre, ansiosos por ver a su tío conduciendo detrás de ellos. El saludo ocasional de estos niños y la alegría que se respira en la parte trasera de mi propia camioneta en el camino contrastan marcadamente con la silenciosa monotonía del viaje de regreso. Con audiolibros y podcasts como mi única compañía, es fácil perderse en el mundo de fantasía mientras viajo por la autopista de regreso a casa. Es cierto que los viajes por carretera con amigos son divertidos. Todos esos coches y las risas de los niños son una parte genial. Pero el regreso suele ser aburrido. Te pones a escuchar audiolibros o podcast y te dejas llevar por otras historias. Es como si el viaje de ida llenara de energía y el de vuelta te empujara a reflexionar. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Sorprendentemente, no es tan común en la industria hidráulica / minas, de donde soy de todos modos. Es más bien uno de esos lo queremos ahora, a quien le importa cuánto cueste, como si IGAF lo enviara del proveedor. Lo quiero mañana. Para nosotros, el envío no siempre fue una opción si eso significaba otro día de tiempo de tránsito. Obviamente, 35K más era inaceptable. De hecho, me encontré con el tipo que leyó la factura unos años más tarde en el pub. Nos reímos mucho. Es curioso cómo esas cosas pasan. En la industria, la presión por obtener todo rápido a veces provoca decisiones poco razonadas. Me acuerdo de una vez que un amigo se encontró con alguien que había trabajado en un proyecto con mucho lío. Al final, nos reímos de la situación, a pesar de los problemas. La gente a menudo quiere lo que quiere sin pensar en las consecuencias. La anécdota quedó como una lección más. Una vez, un amigo y yo esperamos 2 horas después de pedir una pizza antes de preguntarle si le había pasado algo. De alguna manera nunca se hizo y se hizo rápidamente en 15 minutos. Ni siquiera obtuve un descuento, emoticono cara triste. A mí y a un amigo nos pasó algo parecido. Pedimos pizza y después de media hora empezamos a mirar el reloj. Al final, después de 1 hora y pico, preguntamos y resultó que se olvidaron de nuestra orden. En menos de 20 minutos la tuvieron lista, pero no nos dieron nada por la espera. Solo nos quedamos ahí, mirando la pizza y preguntándonos qué había pasado. Como alguien que repara muchas cosas, esto tiene bastante sentido común en un dispositivo como este. Instale la cubierta trasera con solo lo mínimo necesario para sujetarla. Mira, en algunas cosas, puedes probarlo sin la tapa, si está bien, vuelve a armarlo. Pero algo como un televisor LCD genera mucho calor. Sin la cubierta, la refrigeración no será como sería en funcionamiento. Necesita ver si vuelve a fallar con un uso normal. Así que vuelve a colocar la tapa rápidamente y la deja funcionar durante unas horas para ver si vuelve a fallar. Si está bien, entonces colocas el resto de los tornillos. ¿Falla de nuevo? Bueno, ahora no tienes que volver a sacarlos todos, ni desgastar más los orificios de los tornillos y correr el riesgo de estropearlos. A veces he tenido que reparar cosas y eso me recuerda a cuando arreglé un televisor de un amigo. Le quité la tapa para revisar y lo encendí un rato. Si funciona sin problemas, monto todo de nuevo. Si falla, no tengo que volver a quitar todos los tornillos. Así evito desgastar más las piezas. Al final, el televisor funcionó bien y mi amigo quedó contento. Simple. Hiciste un buen trabajo. Espero tener las agallas para admitir mi error en algo tan drástico como eso. Al admitirlo,
Pareció ser simplemente una persona genuina que cometió un error poco común. Si no lo admitieras como lo hiciste, esa familia probablemente estaría muy enojada. La verdad es que a veces es difícil admitir los errores. Recuerdo una vez en la escuela que cometí un fallo grande en un proyecto. Muchos hubieran tratado de ocultarlo, pero decidí ser honesto y pedir disculpas. La reacción de los demás fue tranquila, y al final, todos aprendimos algo. Es una buena lección sobre ser genuino y cómo la honestidad puede calmar a la gente. Entonces tienes que realizar un seguimiento de varias llaves. Es más difícil guardar un gran manojo de llaves en un bolsillo o extraviarse, sin mencionar que visualmente es mucho más fácil de detectar. Guardas las llaves de tu casa, del auto, del trabajo y del candado en lugares separados. Mantengo la llave de mi auto separada de las llaves de mi casa, lo cual es cierto porque rompí el llavero. En mi lugar de trabajo, todas las llaves se almacenan en una caja de seguridad y se firman de manera individual. Si hay un espacio vacío y no están registradas como entregadas o devueltas, entonces se considera que están perdidas. Es un sistema que asegura el control de las llaves importantes. No es una gran opción para una pequeña tienda familiar de mascotas. Al menos si fuera como en los que trabajé. Cada uno hace un poco de todo y normalmente no hay suficiente personal disponible para que nadie se especialice mucho. El verdadero problema era contratar a alguien que probablemente no tenía mucha experiencia trabajando de forma independiente y al mismo tiempo no podía cuidarlo durante unos meses. A mí también me ha pasado. En trabajos pequeños, los roles se mezclan y todos hacen de todo. Recuerdo cuando contratamos a un chico que nunca había trabajado solo. Al principio fue complicado, no sabíamos si podría manejarlo. Pero al final, se fue adaptando y aprendiendo en el camino. Es un desafío, pero a veces esas experiencias son las que enseñan más. Hace años que no trabajo allí y no fue mi jefe quien lo despidió. Esta señora ya estaba en la cuerda floja, como dije. Demasiado Bejeweled y Facebook, hasta el punto que su jefe dijo, oye, deberías reducir el consumo de Bejeweled y Facebook. ¿No lo hizo? Creo que también estuvo en problemas por comportamiento poco profesional en una reunión con el director ejecutivo. La infame siesta del pavo fue solo la gota que colmó el vaso, por así decirlo. En contraste, otro tipo, pasante en su primer día, una vez se quedó dormido en su escritorio. Lo desperté y eso fue todo. A veces, la gente se pasa. Conozco a alguien que solía jugar Bejeweled en el trabajo en lugar de hacer su tarea. Su jefe le dijo que debía reducirlo, pero no hizo caso. Al final, todo se acumuló, y un día se quedó dormida en una reunión importante. Eso fue el final. En cambio, un nuevo compañero se quedó dormido su primer día, lo desperté y no pasó a mayores. A veces, lo que parece un error puede tener diferentes consecuencias. Realmente desearía que las siestas estuvieran bien en la industria laboral. La jornada laboral puede acabar siendo más larga, pero siento que sería más productiva. Muchas veces quiero hacer un George Costanza y tomar una siesta debajo de mi escritorio. En cambio, desearía que fuera aceptable laborar sin pausas y regresar a casa tras 6.5 horas. Muy cierto. Ese había sido el procedimiento estándar en esa tienda por un tiempo. Si me lastimaba de alguna manera, sabía que la tienda sería responsable, así que a mí, de 16 años, me importaba una mierda. También tenía muy buena relación con mi jefe, así que creo que por eso no me dejó ir. Parece que tenías una buena relación con tu jefe. A veces, eso puede hacer que las cosas sean más relajadas en el trabajo. A los 16 años, uno no suele preocuparse mucho por las consecuencias. La confianza en el jefe puede hacer que te sientas más seguro, incluso si las reglas son un poco laxas. Al final, todo depende del ambiente laboral. Mantengo la llave de mi auto separada de las llaves de mi casa, es cierto que porque rompí el anillo, pero sí. Donde trabajo, todas las diferentes claves se guardan en una caja de seguridad y luego se cierran individualmente. Si hay un espacio y no se registran ni se cierran, entonces faltan. Entiendo eso. A veces, es fácil perder las llaves si no tienes un buen sistema. Recuerdo cuando un amigo olvidó devolver la llave del coche y tuvo que buscarla por toda la oficina. Al final, resultó que estaba en su bolso. Así que sí, mantener las cosas organizadas ayuda. Mi jefe también lo llama mi trofeo de transposición, mi monumento a la estupidez y mi lingote del error. Sí, lo frota. La primera semana después de que sucedió,
Lo bajó y lo puso justo enfrente de mi oficina en el piso de producción para que lo pudiera ver todos los días. Si bien parece duro, no me escribieron, pero me hizo detenerme y pensar en lo importante que es no cometer errores. La vida de las personas depende de ello. Créame, ahora reviso todo 2 y 3 veces. Tu jefe parece una versión de fundición del Dr. Cox con esos apodos. Ojalá tenga también algunas cualidades que lo rediman. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.